Apuleyo, a veces llamado Lucio Apuleyo, fue el escritor romano más importante del siglo II después de Cristo y fue admirado tanto en vida como en el transcurrir de los tiempos. Apuleyo nació en la ciudad romana de Numidia, en la actual Argelia, y su obra más conocida es El asno de oro, o Metamorfosis. En este sentido, nos referimos a la única novela romana que ha sobrevivido completa hasta la actualidad. Asimismo, dicha obra de Apuleyo se la puede considerar como un antecedente del género literario de la novela picaresca, un género muy desarrollado, por ejemplo, en el siglo XVI, y del que se perciben grandes influencias en obras cumbre de la historia como El Quijote de Miguel de Cervantes. Y para conocer las reflexiones filosóficas y espirituales de esta obra, El asno de oro, del siglo II después de Cristo, y de la vigencia de sus mensajes, nos acompaña esta noche una vez más, en Luces en la Oscuridad, el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Gracias por estar una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de esta fábula, doctor, y de Apuleyo, de su autor, ¿no? Del siglo II después de Cristo, ¿no? Y para hablar del significado de esta fábula, del asno de oro, escrita por, como decimos, el escritor romano Apuleyo, hay que decir que se trata, creo yo, de la única novela latina completa que se ha podido hallar y que también es conocida bajo el nombre de Metamorfosis, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento de dicha obra, doctor? ¿Cuál es la temática, para empezar? Vamos a hacer una síntesis porque no podríamos tener el tiempo suficiente para narrar cada parte. Uh-huh. En realidad, Lucio, que es el personaje de la obra, sí, que puede decir que habla el mismo autor, algo de Apuleyo hay en Lucio. Él habla en primera persona y él va a iniciar un viaje a Tesalia, a regresar a la casa de su madre. Tesalia era famosa en la época de los romanos por ser un lugar donde se daban los brujos, los hechiceros. Cuando alguien escuchaba la palabra Tesalia, se refería a algo que tenía que ver con la magia, no solamente la magia blanca, sino la magia negra en especial. Entonces él va a iniciar un viaje hacia ese lugar. En el camino ocurren varias cosas, pero él tiene una peculiar característica, es muy curioso. Vamos a decir que cuando inicia su viaje es irónico intelectualmente, es cínico, escéptico y es muy bromista, pero hace bromas para evadirse. Vamos a decir que es una característica de Lucio. Llega a la población donde la madre era originaria y en lugar de irse a vivir a la casa de una prima, se va a vivir a la casa de una mujer que era una bruja y que el marido era un prestamista. O sea, se va a meter a la boca del lobo porque está muy atraído por los elementos mágicos. Se siente atraído. Estoy sintetizando. Durante su estancia en esa casa, a pesar de las advertencias de la prima que le dice que no vaya a meterse a esa casa porque vive ahí una mujer con muchas facultades pero oscuras, él ve en un momento dado que esta mujer se convierte en un macho cabrío, en un momento que toma una pócima. Entonces Lucio tiene ganas de convertirse en un pájaro. Hay una chica que ayuda a la bruja que se llama Fótide y le pide que le dé el brebaje para convertirse en pájaro. Y Fótide dice que sí, pero que en un momento dado se equivoca y en lugar de darle el brebaje para convertirse en pájaro, le da para convertirse en burro. O sea, se transforma en un burro. Entonces él mantiene su mente clara, pero no puede ni hablar y está físicamente como un asno. Y le dice Fótide que estaba avergonzada de haberle equivocado en las pócimas, pero que al otro día, si come ya unas rosas, volverá a tener su forma humana. Pero esa noche roban la casa de donde vivía él y los ladrones cargan con todo y ven al borrico y cargan en el borrico las cosas y se lo llevan a él también. Y él pues estaba rebuznando, gritando, rebuznando porque él gritaba pero se oían rebuznidos. Pedía que el César le ayudara pero pues nadie entendía eso, solamente oían rebuznidos y le golpean muy fuerte. Ahí empieza el viacrucis del pobre Lucio convertido en asno. Se lo llevan a una cueva donde estaban los ladrones ahí metidos con sus tesoros. Y ahí hay una mujer que le cuenta un mito, el mito de Psique y Eros,
que es muy interesante, no sé si nos da tiempo, pero ya lo abordaremos. Luego lo abordamos, sí. Sí. De ahí, vamos a decir, vive las peripecias del trato humano, ¿no? Va como madurando en su vida y va pasando de mano en mano hasta que llega a las manos de un rico que tenía 2 administradores. Y un día, teniendo mucha hambre, se va a meter a la cocina y se sirve de comer como si fuera un ser humano. Se sienta a una mesa como borrico y los 2 tipos que están ahí lo ven y se impresionan. Entonces deciden amaestrarlo y exhibirlo en ciertas ferias porque actúa como un ser humano. Finalmente, uno de ellos le propone que se una a una mujer. En la época romana, las exhibiciones entre humanos y animales no era nada raro. Y él, asustado, sale corriendo y se mete al mar, donde invoca a la diosa Isis. Ella aparece y le dice que al otro día van a ver unos sacerdotes que le van a dar las rosas que él necesita para recuperarse. O sea que, resumiendo un poco, el argumento de esta obra del siglo II después de Cristo, El asno de oro, es un poco, podemos decir, un viaje iniciático de transformación. También, eso. ¿no? O sea, resumiendo, El asno de oro narra cómo el joven Lucio, víctima de un hechizo fallido que lo transforma en asno, pero sin perder sus facultades intelectuales salvo el lenguaje. Transformado en asno, Lucio pasa por varios amos y vive diversas aventuras. En este sentido, bajo esta apariencia de asno, Lucio oye y ve gran número de cosas extrañas, ¿no? Las mismas que son relatadas como cuentos intercalados en la novela, hasta que la diosa Isis le devuelve su forma humana, ¿no? Hay que decir que el tono humorístico es dominante en esta obra, pero también hay reflexiones de tipo filosófico y religioso, ¿no? En este sentido, y refiriéndonos a estas reflexiones de tipo filosófico y religioso que contiene esta fábula, decíamos que esta obra es también conocida, doctor, con el nombre de metamorfosis, ¿no? ¿Cuál es el concepto de metamorfosis en este texto del siglo II después de Cristo? ¿Qué es la metempsicosis? Es un proceso por el cual los constituyentes psicomentales de nuestra naturaleza se transforman hacia el interior por el esfuerzo personal y el mérito. En otras palabras, es la transformación del ser humano a través de un esfuerzo y una disciplina personal después de haber pasado por un proceso y experiencias muy difíciles. He aquí donde el tema de Lucio tiene mucha razón. Él primero inicia un viaje, va a Tesalia. Es un viaje iniciático, como ya dijiste, Jordi. Un viaje que requiere mucho esfuerzo, sacrificar muchas de las estructuras viejas que él trae, porque recuerden que era cínico, vamos a decir, muy ligado a debilidades humanas, escéptico, irónico intelectualmente. Todo eso se va a transformar. Él tenía un tema con la madre, ¿no? Había ahí una relación, vamos a decir, un complejo de madre negativa, si podemos decirlo así. Estoy hablando ahorita como psicólogo. ¿Sí? Sí. Esas tendencias se activan cuando encuentra en el camino a unos viajeros que le cuentan sobre la magia y la hechicería de Tesalia. Y él se encandila, se siente muy atraído y por eso llega a la casa de Pánfila, la bruja. No llega a la casa de la prima. ¿Por qué? Porque se siente más atraído por los aspectos débiles. ¿Cuántos jóvenes y viejos por igual están cegados por la luz deslumbrante del pseudo-ocultismo? Por las promesas de las habilidades psíquicas ganadas rápidamente o por la propia búsqueda de la gratificación. Esta es una enfermedad que también tenemos en el mundo de la espiritualidad, si queremos llamarlo así. Alguien decía que hay un supermercado espiritual. Por supuesto, en el supermercado no todos los productos son buenos. Algunos se quieren vender al precio que sea con tal de ganar. Y los pseudo-maestritos o pseudo gurús que se ponen a vender productos sin darse cuenta del potencial y del peligro que pueden representar, causan más males que beneficios. O sea que en esta obra uno de los mensajes o reflexiones que trasciende sería el peligro de caer cegado por las promesas de habilidades psíquicas ganadas rápidamente, sí, o por la propia búsqueda de la gratificación por la vía rápida, ¿no? Que generalmente siempre acaba mal, ¿no? Sí, porque uno quiere sentirse diferente. El público no sabe lo que es tener una habilidad psíquica. A veces es una maldición porque te trae que la gente te vea diferente, que tenga miedo, cuando es una habilidad verdadera. Y no para las habilidades que sabemos que hay mucha gente que presume que tiene y que no tiene nada. Nomás nos dan un engaño, pero muy bien. Entonces, el que tiene verdaderamente habilidades normalmente no las publica y sabe lo que cuesta y el precio que cuesta, porque a veces se nace con ellas. Y normalmente el sujeto sufre mucho porque lo excluyen. La gente le da miedo que alguien tenga habilidades, ¿no? Alguna facultad. ¿Y qué ocurre? Que a veces más bien, en lugar de parecer una gratificación, es una maldición. Los que buscan eso por gratificación es otra vez la personalidad que quiere ser diferente a los demás. Soy capaz de hacer esto y los demás no lo pueden hacer. Obvio, eso nos puede llevar a la gran tragedia de la pérdida de nuestra humanidad esencial, como le pasó a Lucio. Lucio pierde su humanidad esencial cuando se convierte en borrico. ¿Por qué? Porque sus
debilidades le llevaron a querer transformarse en un pájaro y la vida le dijo, sí, pues vas a vivir la lección de ser un borrico para que aprendas. Obvio, eso es simbólico. O sea que, como decíamos, el método de transformación de Lucius, el personaje de la obra, por el cual se lleva a cabo su viaje, es el de la metempsicosis, ¿no? Sí. La metempsicosis, entonces, sería como un proceso psicológico en el que también tienen mucha importancia el esfuerzo personal y el mérito propio para hacer ese cambio. Sí, pero tienes que pasar primero por un proceso de depuración, como es el que pasa a él. El convertirse en borrico o sacar su parte animal, que también puede ser un simbolismo, ¿no? Adherirse a esa animalidad que todos tenemos, es parte del proceso. Recuerda que lo que repetimos mucho, nadie puede subir al cielo si no pasa por su infierno, como decía el Dante en la Divina Comedia. Entonces, Lucio tuvo que bajar a su infierno, a madurar, a darse cuenta, a pasar por diferentes dueños cuando era borrico para vivir las experiencias y aprender. Y a reconocer su propia sombra también. Eso. Identificarla y conocerse a sí mismo. Ahí se conoció. Entonces ya con ese proceso, digamos, de transformación, es cuando ya la diosa sí le da la oportunidad cuando él la invoca. Porque antes la invocó y nunca iba a comer las rosas y de repente se lo llevaban los ladrones o perdía la oportunidad. No era el momento. A veces tenemos que pasar por una vía crucis, todos, antes de entrar a tener la oportunidad. Yo he conocido a mucha gente que teniendo muchas habilidades no ha pasado por su vía crucis. Entonces, a pesar de las habilidades, tiene que pasar por ese proceso, porque le va a hacer crecer, aunque sufra, que es parte de... Alguien me dijo una vez, si yo tengo un karma muy pesado, difícilmente tengo acceso. Primero tengo que liberarlo antes de tener acceso a esas enseñanzas o a esa transformación que yo requiero. Muchas veces los inconvenientes que tenemos en la vida, las dificultades, son experiencias que nos ayudan a valorar lo que tenemos realmente, ¿no? Y a valorar realmente el sentido propio de la vida, de la importancia de las cosas pequeñas, que son realmente las que nos acercan a ese concepto de felicidad que todos buscamos o queremos o anhelamos, ¿no? La felicidad, yo entiendo que es sentir o valorar esos pequeños momentos de la vida en que uno se siente en armonía, ¿no? Pero la esencia de la vida, ¿cuál es? Es estar bien con uno mismo y dar lo mejor para que también el entorno, nuestros semejantes también estén mejor. Un maestro de sabiduría decía que la mejor escuela es la vida diaria en las pequeñas cosas. O sea, resolviendo las pequeñas cosas, no evadiéndolas, resolviéndolas, o sea, enfrentándolas, es la mejor escuela para ir construyendo una estructura cada vez más sana. ¿Está de acuerdo conmigo entonces que las pequeñas cosas de la vida son muy lo fundamental? Sí. Para... La mayor parte de la gente a veces las evade. ¿Por qué? Porque son molestias, incomodidades. Al contrario, pierden oportunidades de crecer. Si yo quiero realmente llevar a cabo algo importante, primero tengo que empezar por lo pequeño. Ir construyendo poco a poco para poder después tener la oportunidad de algo grande. Quien cree que puede llegar a lo grande sin pasar por lo pequeño, bueno, puede tener alguna bendición, pero en general la mayoría tenemos que pasar por ese camino. O sea que Lucius, el personaje de esta fábula del siglo II, desarrolla una transformación psicológica, espiritual, ¿no? Sí. Incluso emocional también. Sí, porque si recordamos cuál era el que inició el viaje a Tesalia, cuando termina Lucio y se convierte otra vez en ser humano, es otro ser. Ha cambiado totalmente. Es obvio que Apuleyo usa una magnífica forma de demostrar al público, porque aquí le está transmitiendo al lector, vamos a decir, la posibilidad de un cambio en su vida, porque al final Lucio será mejor ser humano que cuando inició su viaje a Tesalia. Obvio, pasó por diferentes dueños, sufrió, porque tenía que resolver el problema de sus deseos, de sus apegos, de las cosas ilusorias que le habían trastornado la cabeza con la magia y la oscuridad esa que buscaba. Esa ignorancia se fue diluyendo, y al final Lucio es más sabio, más consciente, y por supuesto merecedor de que la gran madre, la reina Isis, o el alma también, porque tiene una identificación. Recuerden que Isis está identificada con María porque las dos tienen la media luna bajo los pies, etcétera. Le da la oportunidad facilitándole las rosas para que recupere otra vez su naturaleza verdadera. Es interesante también, como decíamos, ¿no? Ese acercamiento que hace esta obra del siglo II después de Cristo a las artes ocultas y a la propia magia, ¿no? Sí, sí. En el pasado, nuestros radioescuchas y lectores de obras, cuando oyen la magia y la teurgia de las épocas antiguas, por ejemplo, en el gran templo de Eleusis se llevaba a cabo la teurgia de la llegada de Deméter, la gran diosa. Se sabía, por lo poco que han declarado algunos de los Mistai, que la diosa bajaba, o sea, bajaba a esa sesión que se tenía de los Mistai en el momento de la epopteia, que era el momento más importante. Las tradiciones posteriores, la religión cristiana lo consideró como algo fantástico, algo que era mentira y que era del demonio. No es así.
Cada época ha tenido su tradición y sus misterios, y han sido tan válidos y tan poderosos como lo son ahora en la tradición que se practica en Occidente. Mucho de la tradición occidental tiene influencias de esos misterios, de Isis, de Samotracia, porque Pablo fue iniciado en esos antiguos misterios. O sea, no solamente por eso, sino muchos de los padres de la iglesia pertenecieron a esas escuelas. Lo que quiero decirles es que esa magia de la antigüedad, que aparentemente para nosotros parece ser una superchería, tuvo en su momento su lugar, y tuvo en su momento cosas que ocurrieron. En los misterios de Eleusis participó Sócrates y Platón, y todas las grandes figuras de su época, que les aseguro no iban a tragarse la píldora si eso era una mentira. Entonces, emitir un juicio porque estamos ahora 2000 años o 2500 años o 3000 después de esos eventos y decir que todo lo anterior está mal y que lo único bueno es lo que tenemos, es una limitación muy grande de la mente. Deberíamos investigar, no aceptar lo que diga algunos, una supuesta autoridad. Investigar por nosotros mismos y darnos cuenta que la sabiduría antigua tiene una riqueza inmensa de todos los pueblos, no nomás hablo de solamente del occidente. Y a veces parece que el sistema no le apetece que esa sabiduría tenga acceso al pueblo, ¿no? Por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? El despertar, ¿no? Más vale ver mucho fútbol, y tener la gente adormecida, ¿verdad? Sí, eventos de música que son interesantes, pero no para desviar la atención. O sea que la problemática que tenemos es que no queremos que despierte la gente. No queremos que se dé cuenta de su naturaleza superior, de la inmortalidad que tiene y que posee y que puede regir su vida. Queremos que estén sometidos y que obedezcan. Y ahí es donde está la problemática, porque el sistema se ha hecho para que las personas se mantengan dormidas. Algunos dicen que la crisis se está amainando ya. Hemos pasado muchos años, desde el 2007, que empezó fuerte, ¿verdad? ¿Cree usted, ahora que dicen que estamos saliendo, que vamos a empezar a ver los brotes de una nueva consciencia en la sociedad? Porque siempre hemos comentado alguna vez, ¿no? Para que haya un cambio de consciencia, primero hay que bajar al pozo profundo, sí, para después resurgir, ¿no? Todos estos años de crisis, todo lo que hemos visto, lo que estamos viendo en el mundo, ¿cree que va a empezar a dar algún fruto en ese cambio que todos anhelamos? ¿O vamos a tardar aún un poquito más? Puede que todavía tardemos algo, pero siento que poco a poco muchas mentes van a empezar a despertar de ese juego materialista en el que se había caído. Por sufrimiento o porque se dieron cuenta, porque han reflexionado profundamente. No quiero decir que todo va a ir mejor, porque me parece que las condiciones actuales no revelan que sea por ahí, pero tampoco pienso que va a ser el apocalipsis. Al contrario, si estamos en este programa es porque está la esperanza, la confianza de que haya un mundo mejor, de que para todos se dé la oportunidad de una nueva era, pero esa la vamos a hacer nosotros, no la va a hacer ninguna magia ni ninguna decisión de poder. Es una decisión de cada ser humano que nos permita encontrar nuestro lugar y ayudar a los seres que lo necesitan, que están en estos momentos sufriendo mucho, no solamente en España, sino en muchos lugares que nos rodean. Está claro. Hablaba ahora, doctor, del materialismo, ¿no? Entiendo yo que una de las reflexiones que podemos encontrar en esta obra del siglo II después de Cristo, El asno de oro, es que el apego a las cosas nos hace más ignorantes, ¿no? Sí. El apego, en cierto sentido, es parte de la estructura del ego personal. El ego personal, al no tener una consistencia, se apega a objetos y cosas con la sensación de que si yo tengo, yo poseo, y si yo poseo, yo existo. Es una sensación artificial, pero funciona para mucha gente, o yo diría para todos, porque todos en un cierto grado estamos apegados a cosas. Es una tendencia de la conciencia muy difícil de detectar y de evitar, ¿no? Hay que ser muy consciente para no estar apegado. La mayoría de las estructuras personales se apegan, y si no se apegan a lo material, se apegan a cosas sutiles. A veces se apegan a una manera de forma de vida. Esto es un apego. O sea, dejar fluir la vida en nosotros requiere un verdadero trabajo personal. Es muy, muy especial que la identificación de nuestra estructura con los objetos del mundo sea tan impactante que nosotros no veamos que estamos sometidos y esclavizados por los objetos. Identificarse a un objeto, a algo material, nos aleja de nuestro yo personal auténtico. Sí, porque nos separamos, nos sentimos separados. En cambio, si los vemos como medios, los usamos. A mí me puso un ejemplo alguien. Si yo pruebo un platillo que me gusta mucho, lo pruebo, lo saboreo, lo disfruto, pero al terminar me olvido de él, sería lo ideal. Pero la memoria guarda el sabor y más tarde nos recuerda que eso sabe muy bien y que puedo comerme otro. Entonces el apego empieza porque la mente empieza, hablando de la mente en su importancia, empieza a volver a generar la necesidad de tener ese objeto o de disfrutar de ese objeto, y así pasan con personas, con cosas, con situaciones, etcétera. No estamos diciendo que no tengamos ciertas predilecciones, estamos diciendo que no nos volvamos esclavos de ellas. Y eso es lo que ocurre ahorita con la visión materialista. Si no tengo algo material, no valgo, y no es cierto.
yo valgo por lo que soy. En esta fábula del asno de oro, el personaje, Lucio, o el asno, que es lo mismo, ¿no?, comienza a recibir las experiencias de su peregrinar en manos de sus distintos amos y conoce las vergüenzas, miserias e injusticias del género humano, ¿no? Un elemento, un tema que está completamente vigente hoy en día, ¿no? Pues sí, las crisis que se han vivido han sido por unos cuantos ambiciosos que quisieron ganarse todo el dinero del mundo sin importar lo que iban a generar. La crisis que se inició hace unos años tuvo origen en las casas de bolsa en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que esa gente era la gente más preparada en las mejores MBA del mundo. Que ese es el tema. Yo puedo tener conocimiento, puedo ser erudito, pero un desalmado. No me importa lo que a la gente le ocurra. Es la gran diferencia entre el erudito y el sabio. El sabio se preocupa por los demás, porque pone en práctica y sabe que estamos todos correlacionados y que lo que él haga ayudará a mucha gente, además de ayudarse a sí mismo. El erudito no. El conocimiento per se no lleva a ningún lugar. Es más, nos puede confundir más y volverlos más egoístas. Y es lo que ocurre con muchos de los seres que tienen poder. Saben mucho, son muy inteligentes, pero están desalmados. Lo usan para la maldad o para destruir o no les importa el precio que se pague con tal de ganarse unos millones más. Eso tiene que ver con la transformación, por lo que pasa a Lucio. Toda esa actitud cínica que él tenía desaparece cuando vive esas experiencias con los diferentes amos de que estamos hablando, con ese dolor que los humanos le hemos ido infringiendo, porque Lucio puede ser cualquiera de nosotros. Y también nosotros somos todos esos humanos que lastimamos a los demás con tal de conseguir nuestros objetivos en la vida. ¿Qué función e importancia tiene, doctor, la diosa egipcia Isis en la trama de esta fábula? Ella representa el alma de Lucio, que observa el proceso de transformación y llega el momento en que decide que ahora ya termina y ya puede merecer volver a tener su forma, simbólicamente, adquirir la verdadera naturaleza humana, porque todos somos más un animal que un verdadero ser, debido a que estamos condicionados y educados para actuar como animalitos, ¿no? Alguien decía, comemos, dormimos y hacemos el sexo, y eso lo hacen los animales. ¿Qué nos diferencia de ellos? Que somos capaces de remontar ese estado, sin dejar de reconocerlo, porque es parte de nuestra naturaleza, y activar lo que somos verdaderamente, el ser espiritual que hay en nosotros. Eso es lo que soy, no el animal. El animal es el medio para estar en este mundo, para trabajar en este mundo y ayudar a otros, primero a mí y después a otros, porque no puedo dar lo que no tengo. Antes apuntar que Isis es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. Su nombre egipcio era Ast, que significa trono, representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Fue denominada Gran Maga, Gran Diosa Madre, Reina de los Dioses, Fuerza Fecundadora de la Naturaleza, o también Diosa de la Maternidad y del Nacimiento, ¿no? Hablaba, doctor, de Eros, de la psique y Eros. ¿Eros también era un dios? Sí, se supone que es uno de los primeros dioses en la mitología griega, de los creadores o formadores de este cosmos. Eros es la expansión, Tánatos es la muerte, la contracción. Todos llevamos a Eros y a Tánatos. Eros funcionó hasta que llegamos al máximo de nuestro desarrollo y ahora Eros va perdiendo fuerza y Tánatos va adquiriendo más poder porque empezamos a morir. Alguien dice que desde que nacemos, pero supongamos que vamos a morir a partir de los 45 empieza la muerte. Eros y Psique. Es un mito muy interesante. Psique está enamorada de Eros, que es bellísimo. Pero Eros le pone una condición, no me puedes ver. Entonces ellos se encuentran siempre en la oscuridad. Pero la curiosidad de Psique es muy poderosa y un día ilumina al joven, pensando que no era muy agradable y lo ve que es bellísimo. Entonces Eros se da cuenta de que lo ha visto y castiga a Psique. Él se va, la deja, ella tiene que venir a la tierra, a estar en la tierra, tiene que pasar su proceso aquí en la tierra. Eso sería simbólicamente la encarnación del alma en la tierra. Y tiene que pasar por 3 condiciones que le pone. Tiene que primero aprender a discernir entre lo importante y lo no importante, una de las condiciones básicas en su desarrollo. La segunda condición tiene que ver con el crecimiento de ella y su desarrollo para liberarse de los apegos, de las debilidades, etc. Y la tercera tiene que morir antes de morir, tiene que transformarse para poder volver a ver a Eros. Yo estoy aquí utilizando una versión más psicológica en la explicación de este mito, que es un gran mito, pero que nos refleja nuestra naturaleza. Sí. Nosotros hemos venido aquí a aprender, a liberarnos de este enjambre que la personalidad ha creado, y cuando estemos listos volveremos con nuestro verdadero amado, nuestro ser interno, nuestra alma, que eso significa Eros. Eros es esa fuerza divina que está en nosotros y que siempre está esperando que seamos triunfadores en este plano para volver a nuestro verdadero hogar, porque este no
no es nuestro hogar. Estamos como de paso, una temporada que dura pues unos años, unos 80, 90 años, pero volveremos a donde pertenecemos realmente. Y sí que simboliza ese trabajo personal que venimos a hacer también, Sí, ¿no? sí que es una bella dama, es una parte femenina nuestra que tiene como función importante liberarse de todos esos aspectos, de esa curiosidad, entre comillas, que tiene que ver con... Porque la curiosidad era de ver la forma, quería ver la forma a Eros, no se conformó con ver la energía, era la forma. No se conformó con el fondo, ¿no? No, sino como nosotros queremos ver las formas, tocar las cosas, ¿sí? Es lo que nos hace volver a encarnar, el deseo de volver a ser humanos. Si el alma vuelve a la tierra es porque el karma lo obliga, debido a que quiere volver a experimentar vida otra vez y dejó cosas pendientes. En este viaje iniciático que decimos de transformación que desarrolla Lucio, ¿no? El personaje de esta fábula, el asno de oro, entiendo yo que se ve reflejado en esta historia la necesidad de un cambio de conciencia, ¿no, doctor? Un tema que por otra parte está de plena vigencia en la actualidad. Sí, creo que hay muchas maneras de poder nosotros tomar conciencia de ese cambio de conciencia, redundando un poco. No puede hacer a través de la tradición cristiana que la gente en la mayor parte puede practicar, lo puede hacer a través de otras tradiciones como la budista que se centra mucho en eso, o lo puede hacer a través de los grandes mitos. Casi todos están muy ligados porque eran historias iniciáticas que se presentaban en los grandes misterios, como es el misterio de Demeter y Perséfone, como es el de Isis y de Osiris. Todas esas leyendas nos hablan de la transformación. El Minotauro. Recordemos lo del Minotauro que está en el centro que solamente puede salir por Ariadna, el hilo de Ariadna, y poder tener el héroe la capacidad de matarlo y de liberarse. Todos nos hablan de transformación. Ariadna era el alma que le facilita el medio, como a Dante le facilita Beatriz la salida y la guía, porque ella es la que manda a Virgilio para que lo guíe en los infiernos, como el Quijote se deja llevar mucho por la inspiración de Dulcinea del Toboso, como el Goethe también se deja llevar por la niña con la que él se enamora, bueno, en la obra de Fausto. Este cambio de conciencia que podemos ver en esta fábula, ¿no? El asno de oro, entiendo que está reflejada de alguna manera por la redirección de los pensamientos que efectúa el personaje, ¿no? Al final de ese viaje, ¿no? De sus enredos exteriores, y pasa a una realización donde se destaca la importancia de esa unidad, ¿no? Y de la fraternidad humana, ¿no? Sí, es uno de los aspectos que a mí me llamó la atención en esta obra, ¿no? Que al final Lucio, ya transformado en esa nueva humanidad que tiene conciencia no solamente de su cambio, sino de su relación con todos los seres, esa conciencia de unidad, de fraternidad, de la que todos tendríamos que ser conscientes de ella si estamos en un estado de equilibrio interno, y nos permitiría darnos cuenta que no hay enemigos, que todos son nuestros hermanos y que tendríamos que extender la mano para los más necesitados. Lo que hablamos hace unos días, doctor, de esa transformación personal, ¿no? Sí. Dejar de lado el egoísmo, sí, el individualismo, la ambición desmedida, la competición, ¿verdad? Exacto. Es interesante la sabiduría que contienen estos mitos ancestrales, que nos llegan hoy en día, ¿no? Interesante esas fases también que nos ha venido a explicar esta noche de Eros y Psique, ¿no? Lo desconocía este mito, muy interesante. Sí, es muy, yo le recomiendo mucho al radio escucha que lo busque y le vaya a inspirar mucho, sobre todo en estos momentos en que mucha gente está como, no digamos triste, pero frustrada. La situación es muy compleja en general. Esto está en todas partes. Yo acabo de venir de Sudamérica y lo mismo lo encuentro por allá que en Centroamérica. Y es cuando deberíamos estar más fuertes y firmes en aquello que buscamos. Hacer un esfuerzo personal por mantenernos firmes en los valores que profesamos, en el deseo de ser mejores seres humanos. Estos mitos nos influyen, nos inspiran y nos dicen que podemos seguir adelante a pesar de que las condiciones que nos rodean no sean las ideales. Al contrario, podemos ayudar a que esas condiciones sean mejores porque nosotros no contribuimos a que sean más desagradables, se vuelvan más complicadas, porque vamos a animar a la gente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y nuestras acciones. Es curioso, doctor, la historia es cíclica, ¿no? Y es curioso cómo en este texto del siglo II después de Cristo hay tantas reflexiones, tantos temas que tienen una vigencia tan actual, ¿no? El saber transformarse, el saber discernir, ¿no? Entre lo importante, lo que no lo es, el desarrollo personal, ¿no? Ser menos egoísta,
el apego, ¿no? Deshacerse de ese apego que nos hace más ignorantes, ¿no? Es cíclico y parece muchas veces que el ser humano no aprende y necesita que esos mensajes se vuelvan a repetir, sí, hasta que de una vez por todas vayamos aprendiendo, ¿no? Y vayamos elevándonos, ¿no? No yendo para atrás, ¿no? En fin, tenemos que aprender de esa sabiduría antigua, de esos mensajes que se vienen repitiendo, de esos maestros que nos vienen alertando, ¿no? De ese cambio que tenemos que hacer, ese cambio de conciencia necesario para que los males de la historia de la humanidad no se repitan, ¿no? Sino que nos elevemos, que vayamos a otro nivel, que dejemos atrás toda esa oscuridad, esa amargura, no repitamos los errores, ¿no? Y eso se empieza con uno mismo, ¿no? Trabajándose uno mismo, ¿no? En esa transformación. Sí, no hay otra fórmula, no hay fórmulas mágicas. Cualquier otra cosa, con todo respeto, se están engañando. Si no empezamos con nosotros, autoconocernos y a partir de ahí llevar a cabo dando pasos de cambio, de mejora para serenar nuestro ser, otra fórmula es un engaño. Eso lo dicen todas las escuelas, incluso las tradiciones religiosas hablan de esta forma. Las disciplinas van por esta línea. Tenemos que empezar cuando sea en el momento, pero por lo menos que el radioescucha se quede con la idea de que tiene la capacidad de hacer de este mundo, un lugar mejor para vivir, incluso aunque lo piense egoístamente para él y para su familia. Ya no pensemos para todos. Si hacemos algo por nosotros y por nuestra familia, ya estaremos colaborando con toda la familia humana, porque estamos siendo diferentes. Y eso es lo que pretende estos mensajes y además estos mitos, ¿no? De recuperar ese mensaje de Apuleyo, que lo dijo de una manera jocosa, pero que tenía muy grandes verdades. Pues Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias por sus enseñanzas. Gracias a ustedes por la invitación y por permitir colaborar. Doctor, hasta pronto. Ya nos veremos acá. Genial, fantástico. El gusto es nuestro, doctor. Pues mil gracias y un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.